Estamos en una nueva sesión del coloquio del Departamento de Matemáticas de la Universidad de La Serena y hoy día tenemos como invitado a nuestro colega Héctor Moreno Barrera, quien va a exponer su tema On Analytic Functions in an Ordered Field with a Crude Valuation. Adelante, Héctor, con tu charla. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos los asistentes y también por la invitación. ¿Ya? A ver, lo que les voy a hablar hoy día es un poco de cuerpos ordenados. Ya lo estaba haciendo últimamente, ya no tanto por el lado de las valuaciones, o sea, una mezcla entre las valuaciones y los cuerpos ordenados. ¿Ya? Bueno, entonces como introducción, uno generalmente lo que estudia en variable compleja son las funciones analíticas, ¿ya? Entonces uno tiene el teorema fundamental, ¿ya? Que establece la equivalencia de una función analítica, y dentro de ellas dos destacan justamente, la que de interés, por ejemplo, en el análisis arquimediano, es la de desarrollo en serie de potencia, ¿ya? Y la que son justamente como límites uniformes de funciones racionales, ¿ya? Con una cierta característica, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hablar justamente en esta charla es considerando función analítica, pero como que tenga justamente una expansión en serie de potencia, ¿ok? Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco de qué es lo que son las evaluaciones de Krull. ¿Ya? Perdón. Déjenme ver acá. No, perdón. Ahí. Ya. Entonces, vamos a considerar que es un grupo abeliano, alguna operación binaria, y vamos a decir que ese grupo G es linealmente ordenado, sí, para cualquier X, Y, Z en el grupo, tengo que la operación me respeta justamente el orden, ¿ya? Si tengo que X menor o igual a Y, entonces XZ menor o igual a YZ, ¿ya? Entonces, en ese caso, vamos a decir que es un grupo ordenado, ¿ya? Y dentro de estos grupos ordenados, tenemos una cierta clase de subgrupos, ¿ya? Que son los subgrupos convexos, que en el fondo son aquellos subgrupos que son como intervalos que contienen al 1, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo que para todo elemento en G, para todo elemento en H, si tengo esta desigualdad, ¿ya? Que G está entre el inverso, entre H y su inverso, entonces ese elemento va a estar en H. ¿Ya? Eso da como la idea de que los subgrupos convexos son como intervalitos que contienen al 1, a la identidad del grupo. ¿Ok? Héctor, parece que tu micrófono está rozando con algo. ¿Ahora sí? Sí. A ver, espérate, mejor lo voy a sacar. Creo que ahora. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Entonces, dado un grupo linealmente ordenado, y L es un cuerpo, ¿ya? Entonces, vamos a considerar, vamos a decir que una evaluación de Krull, ¿ya? Aquí la notación no es muy buena, se puede confundir un poco más allá con lo que son los valores absolutos. Toda explicación epiyectiva que va desde L al grupo unión justamente 0, que enseguida es lo que voy a explicar qué es lo que es, si para todo cualquier par de elementos en L se cumple. Lo primero, que la evaluación es 0 si solo si el elemento es 0, ¿ya? Que la función sea multiplicativa, y por último, se satisface justamente la desigualdad triangular fuerte. ¿Ok? Y donde esté justamente este 0 es un elemento minimal, ¿ya? Que lo juntamos a G con la siguiente convención, que todo elemento va a ser mayor o igual que 0 y que la multiplicación de 0 por cualquier elemento de G me va a dar siempre 0, ¿ya? No hay que confundir justamente con la identidad del grupo, ¿ya? Esto es otra cosa, es un elemento que está juntado. ¿Ok? Entonces,
vamos a hablar un poco de la conexión que existe entre justamente los cuerpos ordenados y las evaluaciones. Entonces, para un cuerpo ordenado, yo puedo definir una evaluación de Krull, ¿ya? De una cierta manera, ¿ya? Entonces, lo primero que debo definir es lo que se llama justamente este grupo G, que se llama el grupo de valores, ¿ya? Y una vez teniendo justamente ese grupo, yo puedo definir justamente esa evaluación natural. Entonces, algunas convenciones que vamos a adoptar, que para un cuerpo justamente, perdón, para un cuerpo ordenado, ya vamos a denotar de la manera usual el valor absoluto de X como el máximo entre X y su inverso aditivo. ¿Ya? Entonces, vamos a definir un grupo. Primero vamos a definir una relación de equivalencia en el conjunto K asterisco, que es K sin el 0. ¿Ya? De la siguiente manera. Vamos a decir que dos elementos están relacionados si solo si existe un natural, de modo que, ¿ya? El valor absoluto de X, perdón, el valor absoluto de Y es menor o igual que, esto hay que entenderlo como n veces justamente el valor absoluto de X dentro del cuerpo K, y que el valor absoluto de X es menor o igual que n veces el valor absoluto de Y, ¿ya? Se cumplen estas dos cosas a la vez, ¿ya? Un poco raro, pero sí, se pueden encontrar ejemplos, ¿ya? En el fondo lo que estamos haciendo es como juntando las cosas que, entre comillas, se satisfacen el principio de Arquímedes. ¿Ok? Y vamos a denotar por X barra la clase justamente de equivalencia de este elemento bajo esta relación de equivalencia. ¿Ya? Entonces vamos a definir G como el conjunto de clases de equivalencia que me induce esta relación. ¿Ya? Ok. Entonces, en el fondo, como te estaba diciendo, las cosas que están relacionadas es como que se satisfaciera justamente el principio de Arquímedes, entre comillas, a la vez. Perdón. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que este grupo, perdón, que este conjunto G de clases es un grupo, ¿ya? Donde, perdón, aquí la multiplicación de clases, acá no se separó la barrita, ¿ya? Es justamente la clase de la multiplicación, ¿ya? Está bien definido. Uno puede probar que esa multiplicación está bien definida. Y el elemento inverso de una clase es la clase del elemento inverso, y la identidad de este grupo va a ser justamente la clase del 1. Ok. Entonces, una vez teniendo el grupo, uno puede definir una evaluación de un cuerpo ordenado, una evaluación de Krull, de un cuerpo ordenado justamente sobre este grupo. ¿Ya? Y bueno, aquí olvidé mencionarle que uno puede definir justamente un orden total, ¿ya? Sobre este grupo G. ¿Ya? Entonces puedo decir que dos clases, perdón, que la clase de X menor o igual que la clase de Y, sí, solo sí, o bien está en la misma clase, o bien justamente n veces la evaluación de X es menor estricto que la clase de Y, para todo n en los naturales. Esto hay que entenderlo como la suma de valor absoluto de X n veces. Ok. Entonces, uno devolviéndose, perdón, a la definición de la evaluación de Krull, ¿ya? Entonces, dado un cuerpo ordenado, yo puedo definir justamente una evaluación con un cierto grupo de valores que lo puedo obtener justamente a partir del cuerpo. Y esa evaluación se llama la evaluación natural del cuerpo ordenado K, ¿ya?
Y le vamos a definir cómo. La evaluación del elemento 0 va a ser 0, ¿ya? Adoptando justamente la misma convención que es la definición de evaluación de Krull. Y la evaluación justamente de X va a ser justamente la clase de X sobre justamente este conjunto de clases de equivalencia. Obviamente si X distinto de 0. ¿Ok? Entonces, la idea es estudiar justamente funciones analíticas en el sentido de desarrollo de serie de potencia, pero desde el visto justamente de cuerpos ordenados, ¿ya? Y utilizando justamente la relación que hay entre la evaluación natural y el orden, ¿ya? Entonces, en algunas demostraciones justamente de estas cosas, o algunas veces se utiliza la evaluación, otras veces se utiliza el orden, o se mezclan ambas. ¿Ya? Bueno, y una observación, que si el orden de K es arquimediano, entonces la evaluación natural va a ser trivial, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que sea trivial. Que si tengo perdón, la evaluación va a ser trivial. Si X es 0, entonces voy a definirla como 0. Y si X es distinta a 0, la evaluación va a ser 1. ¿Ya? Es como, digamos, es como discreta. Ok. Entonces, algunas propiedades que tiene justamente la evaluación natural de un cuerpo ordenado. ¿Ya? Entonces, si suponemos que esta evaluación no es la evaluación trivial, ¿ya? Lo primero, que la evaluación es compatible con el orden. ¿Ya? Aquí quiere decir que se satisface justamente esa implicancia. Si tengo que el valor absoluto de un elemento menor o igual que el valor absoluto de B, entonces la evaluación, entre comillas, me respetan justamente el orden. ¿Ya? Aquí considerar el orden justamente de K, y aquí justamente considerar el orden del grupo de valores. Perdón. La otra condición es que, bueno, algo que mencioné es que uno puede definir justamente una topología dentro del cuerpo ordenado y la evaluación también me va a definir una topología, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo es que tengo una relación entre los conjuntos abiertos que me definen justamente cada función, ¿ya? Que es justamente esta, ¿ya? Entonces, lo que me indica esta relación es que tanto la evaluación natural, esta evaluación, como el orden, me inducen la misma topología. ¿Ya? Más aún, a uno lo que le interesa no tanto las topologías, sino que las uniformidades. ¿Ya? Entonces el valor absoluto me induce una uniformidad sobre este cuerpo ordenado, ¿ya? Cuya base va a ser justamente donde una base, perdón, es justamente lo conjunto de esta forma. ¿Ya? Es lo mismo que justamente que en el caso de cuando uno toma un espacio métrico, ve justamente las uniformidades, entonces uno ve que es la métrica justamente, perdón, que justamente la métrica induce justamente una uniformidad cuya base es conjunto parecido a estos, ¿ya? Perdón. ¿Ok? Y por otra parte, ¿qué pasa con las evaluaciones? Bueno, la evaluación natural también va a inducir justamente una uniformidad de la misma manera, ¿ya? Que va a inducir una uniformidad cuya base, ¿ya? Van a ser justamente los conjuntos de esta forma, ¿ya? Entonces uno puede probar que estos conjuntos satisfacen justamente estas propiedades, así que por lo tanto uno puede asegurar que esto va a ser una base justamente de una uniformidad, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la gracia? La gracia es que justamente la uniformidad que me inducen las evaluaciones y la uniformidad que induce el orden es lo mismo. ¿Ya?
Y eso más que nada está dado justamente por la relación que existen entre los abiertos, ¿ya?, del orden y los abiertos justamente inducidos justamente por la evaluación, ¿ya? Entonces esta uniformidad en común que me induce justamente estas dos funciones, lo hemos de notar, perdón, por 1. Ok. Entonces, perdón, lo que pasa es que aquí tengo un problema con el texto. Ya. Ya, y creo que ya esto es lo último de lo preliminar, sí. Y bueno, cabe mencionar que como la evaluación es no arquimediana, o sea, satisface la desigualdad del máximo, tenemos que justamente esta topología en común es cero dimensional, o sea, tiene una base de abierto y cerrado a la vez, y los conjuntos, las bolas que inducen justamente la evaluación, son abiertos y cerrados. ¿Ya? Y más aún, uno puede probar que la bola unitaria, bueno, en general cualquier bola, es un anillo local, ya con ideal maximal justamente en la bola abierta. Así que por lo tanto, el cubociente va a ser un cuerpo, ¿ya? Y ese cuerpo se le denomina el cuerpo residual. Ya aquí llevo un apellido porque existen más, pero en el fondo lo que nos interesa es ese cubociente. ¿Ya? Entonces, resumidas cuentas, ¿ya? Entonces lo que vamos a considerar es un cuerpo ordenado, ¿ya?, que produce una evaluación, y esa evaluación tiene ciertas propiedades, ¿ya? Entonces la gracia es que tanto el orden como la evaluación natural y me inducen justamente a la misma uniformidad, y eso nos va a ayudar justamente a estudiar justamente algunos resultados de función analítica. Ya, entonces, en lo que sigue, vamos a suponer que acá tiene un cuerpo, es un cuerpo con un orden no arquimediano, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el valor absoluto de la suma de n veces 1 es menor o igual que 1, que la evaluación natural va a tener un grupo de valores justamente gamma. Vamos a suponer que gamma tiene infinitos justamente subgrupos convexos, o sea, va a tener justamente infinitos subgrupos que son como intervalos que contienen al 1, ¿ya? Y uno puede probar que suponiendo justamente esto, uno puede asegurar la convergencia cero, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? No siempre vamos a tener esto, la convergencia cero. Entonces, el hecho de que aseguremos justamente que tenga infinitos subgrupos, ¿ya?, que son como intervalitos que contienen al 1, yo puedo asegurar justamente que contiene una sucesión que converge a cero. ¿Ya? Bueno, entonces con esto uno puede probar que la topología que induce justamente el orden y la evaluación, esta topología en común, va a ser ultrametrizable. ¿Ya? Más aún, la uniformidad que inducen justamente estas dos cosas, la evaluación natural y el orden, ¿ya?, también lo es, ¿ya? Y está inducida justamente por esta métrica. ¿Ya? Perdón, aquí debería ser K. Ya, disculpen. ¿Ya? Acá debería ser K. Pensé un error tipográfico. Y más que nada, esto es está inducida justamente por esta función phi que está definida de esta manera, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que yo digo, bueno, por ejemplo, como esta cosa va a converger a cero, entonces tomo en el fondo el primer m, donde justamente se cumple justamente esa desigualdad, ¿ya? Entonces esta función va a estar bien definida y uno puede probar que esa función d es una ultramétrica, ¿ya? Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son funciones analíticas sobre este cuerpo ordenado. ¿Ya? Entonces, para esto, para hablar justamente de función analítica, lo primero que debo hacer es hablar de serie de potencia. ¿Ya? Perdón. Ya.
Entonces, vamos a considerar una sucesión A sub 0, sub 1, etcétera, en K. Entonces vamos a definir justamente una serie de potencias A sub J, Z sub J, Z a la J, ¿ya? Justamente como el límite justamente de las sumas parciales, ¿ya? El límite puntual, ¿ya? Y de la forma usual, vamos a considerar justamente la región de convergencia de una serie de potencias como el conjunto donde justamente esas sumas parciales convergen en K, ¿ya? Considerando obviamente la convergencia con respecto a la topología inducida por el orden, ¿ya? Ok. Entonces la pregunta es, ¿cómo son los radios de convergencia de esta serie de potencias? Y la verdad es que no es muy interesante, ¿ya? Entonces, dada justamente esta estructura que tiene los subgrupos convexos, que son justamente estos subgrupos que son como intervalitos, uno puede probar que esta serie converge si solo si, ¿cómo se llama? Los coeficientes convergen a cero, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos da. Nos da que, o bien, los radios de convergencia, perdón, los conjuntos de convergencia, ¿ya?, de una serie de potencias se trivializan, ¿ya? O bien puede ser un punto, o bien puede ser justamente todo el cuerpo K, ¿ya? Pero aún así uno puede estudiar justamente función analítica, ¿ya? Entonces, como les decía, el radio de convergencia es todo o es un punto. Ok. Entonces, vamos a definir una función desde acá, analítica en D, de la forma usual, ¿ya? Si existen justamente un elemento U en D y una sucesión en K, de modo que F tiene una expansión en serie de esa forma, para cualquier elemento justamente en D. Entonces, con esta cosa de los radios de convergencia uno puede decir, bueno, ¿será cierto que esta serie, o sea, que en fondo las funciones analíticas se trivialicen? La verdad es que no, ¿ya? El hecho de que la topología sea cero dimensional, uno puede definir justamente, digamos, una función, ya, como una expansión de serie en un conjunto, en una bola, y en otra bola disjunta, lo puedo definir justamente teniendo otra expansión en serie, ¿ya? Y si yo lo tomo justamente definiendo todo acá, y no necesariamente tiene que coincidir. Ok. Bueno, entonces uno puede demostrar en este contexto, ¿ya? Aquí estoy adelantando un poquito, que una función va a ser analítica, ¿ya? Si en vez de considerar si existe justamente esta sucesión en K, pero que la puedo escribir ahora de esta forma, o sea, no necesariamente así, sino que también lo puedo escribir de esa manera, ¿ya? Eso es lo que justamente nos sucede en el caso clásico, ¿ya? Lo puedo escribir justamente en torno al cero, no importando si el cero justamente está en D oro, ¿ya? Ok. Y la otra observación que uno tiene, que esto no es difícil de probarlo, que la composición de función analítica también es analítica, ¿ya? Son propiedades que, digamos, más que nada son sumas dobles, que no vale la pena mencionar. Bueno, entonces, a propiedades que satisfacen justamente la función analítica en este contexto, ¿ya? Uno se preguntará justamente por los teoremas clásicos, Liouville, principio de módulo máximo, etc. Entonces, uno puede demostrar justamente el principio de módulo máximo,
ya utilizando justamente esta idea de los cuerpos residuales. ¿Ya? Entonces la versión acá es que si tengo una función analítica en una bola, ¿ya? Definida sobre una bola, y si consideramos justamente esto como su desarrollo en serie potencia, entonces el máximo justamente de las evaluaciones, ¿ya? Se produce justamente en el Fortnite. Entonces uno se puede preguntar, ¿y qué pasa justamente si lo considera como un cuerpo ordenado? Eso es justamente lo que vamos a ver un poco después. ¿Ya? Entonces lo único que puedo asegurar que el máximo justamente de las evaluaciones se produce en el Fortnite. Bueno, y uno con esto puede demostrar también justamente lo que es el teorema de Liouville. ¿Ya? Que si tengo una función entera, o sea, una función analítica que es en todo justamente en el cuerpo, que es agotada, entonces mi función va a ser constante, ¿ya? La demostración justamente de esto es mucho más simple que en el caso complejo, ¿ya? Esto más que nada es por el hecho de esta cosa de los subgrupos convexos, ¿ya? Ok. Bueno, también está lo que es lo que se llama el principio de identidad, ¿ya? Que justamente los ceros de una función analítica no se pueden acumular. ¿Ya? En la demostración esto es un poquito bastante más compleja. ¿Ya? La verdad que no es necesario mencionarlo. ¿Ya? Bueno, entonces aquí, bueno, los resultados que vienen ahora son cosas vistas ahora a partir del orden. ¿Ya? Entonces, uno también puede estudiar algunos teoremas del cálculo, ¿ya? En funciones justamente analíticas, considerando justamente K como un cuerpo ordenado. ¿Ya? Entonces, así como uno se pregunta, uno tiene el principio de módulo máximo, ¿qué pasa justamente con los extremos relativos, los extremos absolutos justamente de una función? ¿Existirán o no existirán? ¿Bajo qué condiciones? Etcétera. Entonces, la primera proposición dice que si tengo una función f de un conjunto D, obviamente sin punto aislado, acá, ya, no constante, y un punto x0 en D, y si considero justamente m como el mínimo, donde justamente el mínimo de las derivadas que es distinta de cero, entonces yo puedo asegurar que x0 es un extremo relativo, si solo si SM va a ser par. ¿Ya? Y en ese caso, va a ser un máximo si esa mésima derivada es negativa, y va a ser un mínimo si esa mésima derivada va a ser estrictamente positiva. ¿Ok? Bueno, la demostración de esto es justamente un juego entre el orden justamente de este cuerpo ordenado y esta evaluación natural que induce este orden. ¿Ya? Entonces, a diferencia justamente del caso real, cuando uno demuestra justamente este teorema, uno utiliza justamente la convexidad. Perdón. Ya. Entonces, solamente voy a dar un pequeño esquema de cómo justamente se demuestran estas cosas. ¿Ya? Entonces, si tengo que f es una función analítica, ya, en D, entonces yo puedo expandirlo justamente en un desarrollo en serie de esta forma, válido justamente en todo el conjunto D. Entonces uno lo que hace es reemplazar justamente, en vez de tomar Z, toma X más, justamente este X0 más H, ¿ya? Y lo que uno hace es examinar justamente estas diferencias, ¿ya? ¿Cómo se comporta esto con respecto justamente al lado derecho? ¿Ya? Entonces, lo que uno prueba es que tanto el lado izquierdo como esa expresión de la enésima derivada tienen el mismo signo. Entonces, para esto lo que uno prueba es que el valor absoluto justamente de ese término va a ser mayor estricto que el valor absoluto
de la cola de la serie, ¿ya? A partir justamente de m más 1. Entonces uno lo que obtiene es que este término, f de x0 más h menos f de x0, ¿ya? Y el término, la décima derivada evaluada justamente en este punto, ya, por todo lo demás, tienen justamente el mismo signo en una vecindad, ¿ya? Así que por lo tanto uno obtiene que va a ser justamente un extremo relativo, ¿ya? Como lo decía, si solo si el signo justamente de este término no cambia en una vecindad justamente de 0. Ok. Entonces, bueno, si uno tiene extremos relativos, perdón, ahí está en inglés. ¿Cómo uno lo puede caracterizar? Entonces, lo que uno tiene es que es el siguiente colorario. Si tengo que ser un extremo relativo, entonces la derivada justamente en 0, perdón, justamente en ese punto x0 es 0. ¿Ya? Bueno, entonces ahora lo que uno dice, toda función analítica sobre un intervalo cerrado tendrá justamente un máximo y tendrá un mínimo, y la verdad es que no. Uno solo puede estudiar justamente el extremo relativo, pero asegurar justamente que siempre existen, no, eso no es cierto. Existe, por ejemplo, un ejemplo de un cupo ordenado y uno puede justamente construir un polinomio, ¿ya? Donde justamente ese polinomio, la derivada nunca es 0, mejor dicho, donde la derivada es siempre no nula, ¿ya? Pero en una parte justamente de, ¿cómo se llama?, del intervalo va a ser estrictamente creciente, y en otra parte justamente va a ser estrictamente decreciente, ¿ya? Pero en ningún momento va a haber justamente un punto donde la derivada va a ser 0. ¿Ya? Un poco raro. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa con el teorema de Rolle? ¿Qué pasa con el teorema de valor intermedio? Y la verdad es que no siempre tampoco se cumple, ¿ya? Para eso lo que uno necesita es que el cuerpo sea genseriano, en el sentido de que uno puede definir justamente una evaluación y uno puede extender justamente la evaluación a la clausura algebraica, perdón, si a la clausura algebraica ya esa extensión va a ser única. ¿Ya? Entonces, hay un artículo justamente de eso que caracterizan los cuerpos ordenados que satisfacen el teorema de Rolle. Bueno, sin embargo, sin el teorema de Rolle y sin el teorema del valor medio, uno puede demostrar que si tengo que una función analítica con derivada justamente estrictamente positiva en un intervalo, entonces va a ser creciente, ¿ya? Bueno, la demostración de esto es similar justamente a lo que es el análisis no estándar, ¿ya? Básicamente lo que uno se enfoca es qué es lo que pasa justamente en el cuerpo residual, ¿ya? Entonces, como corolario, lo que uno obtiene que si tengo que tengo una función analítica con derivada justamente perdón, mayor estricto que 0, en un intervalo abierto, entonces va a ser estrictamente creciente. Y al contrario, si tengo que mi derivada de mi función es estrictamente negativa, entonces va a ser decreciente justamente en ese intervalo. ¿Ya? Así que puedo demostrar algunas cosas justamente del cálculo tradicional. Perdón. ¿Ya? No tengo el teorema de error. ¿Ya? No necesariamente lo tengo. Hay cuerpos que sí lo hay, pero cuerpos ordenados que sí satisfacen el teorema de error, pero en general no es cierto. Tengo justamente lo que me refiero a la función analítica no necesariamente va a tener un máximo y un mínimo absoluto, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente este intervalo cerrado no es compacto. ¿Ya?
Uno puede justamente buscar un cubrimiento de esto y nunca va a tener un cubrimiento finito. ¿Ya? Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué pasa ahora con la, justamente cuando, con la inversa justamente de la función analítica? ¿Será cierto que será analítica? ¿Ya? ¿Bajo qué condiciones? Y es lo que es el teorema principal de justamente de esta charla. ¿Ya? Entonces, para esto, para demostrar la invertibilidad local de función analítica, ¿ya? Uno utiliza justamente el teorema de punto fijo de Banach, ¿ya? De una cierta manera, ¿ya? Aprovechando que justamente mi cuerpo, ¿ya? La topología inducida justamente por el orden, por la evaluación, es ultrametrizable, ¿ya? De hecho, la uniformidad está inducida justamente por una ultramétrica. Entonces, para esto, vamos a definir algunos conceptos. ¿Ya? Entonces, para un conjunto sin punto aislado, en K, vamos a definir para una función cualquiera, vamos a definir la norma infinito, ¿ya? En el sentido entre comillas usual. ¿Ya? La vamos a definir justamente como el supremo de las valuaciones, ¿ya? De las imágenes de los elementos que están en X, ¿ya? Donde este gamma asterisco es la completación por cortadura justamente de mi grupo de valores. Y, perdón, y vamos a considerar A el conjunto de todas las funciones analíticas que definidas sobre este conjunto X con justamente esta norma uniforme. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es estudiar justamente este conjunto, ya, perdón, de una cierta manera, ya, para poder justamente probar la invertibilidad local. Entonces, este conjunto de las funciones analíticas con la métrica uniforme, perdón, con la norma uniforme, es un espacio normado, ya no arquimediano. ¿En qué sentido? Que justamente la función analítica es un espacio vectorial sobre K y que esta función va a ser una norma, ya, pero en el sentido arquimediano. ¿Qué quiero decir? Bueno, la norma uniforme de una función f va a ser cero si solo si la función es éticamente cero, que para toda función analítica y para cualquier alfa en K, tengo que la norma infinito, ¿ya? De alfa f va a ser igual justamente a la evaluación de alfa por la norma justamente de f y la desigualdad triangular fuerte. ¿Ya? Entonces, bueno, tengo ahora este conjunto con esta norma no arquimediana. Bueno, ¿cómo la vamos a utilizar para probar justamente la invertibilidad justamente de función analítica? Bueno, lo que tenemos es que esa norma va a inducir justamente una topología dentro de justamente de ese conjunto. Y vamos a ver que justamente esa topología es ultrametrizable. ¿Ya? O sea, yo puedo definir justamente una ultramétrica, ¿ya? Dentro justamente del conjunto de las funciones analíticas, que entonces la misma topología que es esta norma. ¿Ya? Entonces, de la misma forma que en el cuerpo K, tengo que justamente esta norma infinito me induce una uniformidad, ¿ya? ¿Ya? Donde justamente la base, una base, van a ser justamente esta colección de conjuntos, ¿ya? Justamente de forma similar que en el caso de K. Y además, como les decía, esta uniformidad, ¿ya? Va a ser ultrametrizable.
Entonces, el espacio uniforme, ya de la función analítica con esta uniformidad es ultrametrizable, y la uniformidad está dada justamente por esa función. ¿Ya? Y en el fondo es, tomo justamente la ultramétrica que teníamos definida en K, que justamente induce la misma topología que el orden. ¿Ya? Entonces vamos a definir, entre comillas, como una métrica infinito de esta manera. ¿Ya? Entonces, por las relaciones que existen, como habíamos dicho en un principio, la relación que existe entre los abiertos, que me genera justamente ¿cómo se llama? El orden y la evaluación, ¿ya? Nosotros también tenemos justamente esta desigualdad, ¿ya? Donde este elemento, me olvidó mencionarle, es nada menos que la evaluación justamente del primer elemento, del enésimo elemento, dentro de justamente esta sucesión que convergía a cero. ¿Ya? Ok, entonces, por estas relaciones, lo que nosotros tenemos es que tanto esta métrica, que definimos justamente en el conjunto de función analítica y norma infinito, tienen la misma sucesión de Cauchy. Así que, por lo tanto, lo que nosotros tenemos es que podemos asegurar que el espacio uniforme es completo si solo si cada sucesión de Cauchy converge en ese espacio uniforme. Así que entonces gracias a esto nosotros podemos justamente reducir justamente la convergencia de redes en este espacio a justamente la convergencia de sucesiones. Ok. Entonces, para probar que, como les decía, el objetivo de esto es probar justamente que toda función analítica tiene una inversa analítica. Entonces, para esto vamos a ver algunos resultados de justamente funciones analíticas, pero justamente en bolas. ¿Ya? Entonces, dado un elemento en K y un elemento R en el grupo de valores de la evaluación, si tengo que Q sub n es una sucesión de Cauchy de polinomios, coeficiente en el cuerpo, ¿ya? Donde justamente la base de Cauchy con respecto a la norma infinito, ¿ya? Entonces, esta sucesión de polinomios va a converger justamente a una función analítica. ¿Ya? No va a ser un polinomio, sino que va a ser una función analítica. ¿Ya? Y como corolario de esto, lo que uno tiene es que si tengo una sucesión de funciones analíticas definida sobre una bola, y si tengo que el límite es la convergencia de esta sucesión a una función f es uniforme, entonces mi función f va a ser, justamente mi límite va a ser una función analítica. Entonces, ¿esto qué me implica? Me implica que el espacio, si yo considero ahora el espacio de la función analítica definida desde esta bola al cuerpo K, con esta uniformidad que estamos hablando, ¿ya? Va a ser un espacio uniforme completo. ¿Ok? Va a ser un espacio uniforme completo, ultrametrizable. Entonces, puedo utilizar justamente toda la máquina de espacios métricos. Ya. Entonces, con esto, perdón, aquí puede justamente uno probar la invertibilidad justamente en función analítica. ¿Ya? Entonces, si tengo una función f de la bola con centro en x0 y radio r acá, ¿ya? Una función analítica no constante, con justamente la derivada evaluada en x0, ¿ya? Distinta de 0.
Entonces yo puedo asegurar la existencia justamente de una vecindad U de X0, ¿ya? Tal que, tal que la función, perdón, aquí olvidé borrar eso, tal que la función G, justamente la inversa local, ¿ya? Sea justamente una función analítica. ¿Ok? Entonces, la demostración de este teorema es una aplicación del teorema de punto fijo de Banach. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a utilizar que justamente el espacio de las funciones analíticas, definida sobre justamente esa bola cerrada, es un espacio justamente métrico completo. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Vamos a considerar justamente este espacio de función analítica, ¿ya? Donde el Y0 justamente es la imagen de este punto X0 cuya derivada va a ser distinta de 0, y estos delta y este R1 van a ser justamente elementos adecuados, ¿ya? Estos elementos van a existir justamente una propiedad que cumple la función analítica, que es lo que es continuamente diferenciable, ¿ya? Pero en otro sentido, no en el sentido usual que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, lo que uno hace es definir justamente una función desde este espacio de función analítica sobre sí mismo de esta manera. ¿Ya? Es un poco engorroso, ¿ya? Donde S es justamente la evaluación de este elemento X0. ¿Ya? Bueno, uno tiene que esta función está bien definida. ¿En qué sentido? Que si tengo una función analítica en ese conjunto, la imagen va a seguir siendo analítica. ¿Ya? Un poquito engorroso de demostrar, son solamente puros cálculos de desigualdades triangulares fuertes, nada más. Y justamente, lo interesante, entre comillas, es que uno puede probar que esta función h que uno posee, que uno define, va a ser una contracción, ¿ya? En el espacio métrico completo, ¿ya? Así que, por lo tanto, si tengo una contracción, como es completo, tengo que justamente, esta función tiene justamente un punto fijo, ¿ya? Entonces, lo que uno tiene es que este punto fijo va a ser justamente mi inversa, inversa analítica, ¿ya? Bueno, entonces, tengo justamente mis funciones por coordenados, puedo probar justamente algunas cosas de puro resultado de variable compleja, ¿ya? Algunas cosas justamente del cálculo diferencial, ya que las demostraciones son, digamos, imitan un poco lo que es el sentido usual, ¿ya? Y también puedo justamente demostrar que tiene una inversa local, ¿ya? Y además son abiertas, ¿ya? Entonces, si tengo una función analítica, ya de modo que la derivada es distinta es no nula en un conjunto D, entonces si tengo U contenido, un abierto contenido en D, entonces la imagen también va a ser abierta. ¿Ya? Eso quiere decir que las funciones analíticas son abiertas. ¿Ya? Bueno, no quise explayarme mucho en esta cosa, más que nada contarles ideas generales de esto. ¿Ok? Y, bueno, un poco la bibliografía donde justamente se ha estudiado todas estas cosas, ¿ya? Que son algunos artículos que justamente que donde está todo, ¿ya? Eso es lo que quería contarles. Muchas gracias, Héctor. ¿Hay consultas, comentarios?
Aldo, Sí, ¿me escuchan? sí, Sí, te escucho. Ya. Héctor, buena charla. Felicitaciones por el trabajo y todo. Tengo una consulta. Dime. Tú dijiste que en general habían como resultados que no tienes completamente en estos cuerpos con este tipo de evaluación. Como que no tenía siempre teorema de rol Sí, y lo que estas pasa más. es que, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en el teorema de rol, bueno, este es un artículo que trata justamente del teorema de rol, que una de Ya, las condiciones que para que uno tenga el teorema de rol es que sea lo que se llama genseliano, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que dentro de este cuerpo ordenado puedo definir una evaluación, no necesariamente la evaluación natural, ¿ya? ya, Lo que puedo definir una evaluación y yo la puedo tener en la clausura algebraica, y esa extensión va a ser única, ¿ya? Eso ya, significa, ¿ya? Entonces, uno puede encontrar, digamos, varios cuerpos que justamente satisfacen esto y no. Entonces, el hecho de que tenga justamente estas cosas de infinito subgrupo convexo hace como que se caigan justamente estas condiciones. ¿Ya? No ya. necesariamente voy a tener que el cuerpo para ser keynesiano. Porque uno podría pensar, que, o menos lo que pensé cuando lo dijiste, claro, hay cuerpos ordenados que satisfacen el teorema de rol, pero ¿no será que el teorema de rol en realidad significa las condiciones típicas más alguna propiedad, alguna condición adicional? No, 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 no. Es Y, justamente la que te estaba diciendo. ¿Ya? ya, Uno lo puede probar justamente el teorema de rol para lo que trata justamente este artículo, es justamente el teorema de rol, pero en el caso de polinomios. Entonces, claro, uno puede tomar justamente polinomios en este contexto como opción analítica también. ya. ¿Ya? Porque uno también, claro, porque como a la primera vez uno escucha eso, entonces me quedó la duda si... Sí, lo que pasa es que el asunto es por qué no siempre funcionan las cosas del cálculo real. Claro, Porque puedo tener justamente cuerpos ordenados donde, entre comillas, existen, digamos, un espacio intermedio, como un espacio vacío, ¿ya? Como que ya, existen huecos dentro justamente del cuerpo ordenado. Entonces eso ya, hace que, por ejemplo, no tenga la convergencia cero, no siempre, entonces por eso es que se asegura, eh, a lo que me refiero, perdón, que la convergencia de potencia no se tiene, y uno tiene que exigir justamente esta condición especial de la convergencia cero. ¿Ya? ya, Entonces el drama más que nada es que uno puede tener justamente huecos, hoyitos justamente en un cuerpo ordenado. ya. Esa era mi consulta. ¿hay más consultas, comentarios? ¿Tienes algún ejemplo concreto que pudieras mostrar, Héctor, de estos conjuntos? A ver, sí, tengo justamente un ejemplo en concreto, déjenme cambiar acá. Ya. Bueno, el ejemplo clásico, el que uno generalmente siempre toma, de dónde viene esto, es justamente tomar el conjunto de las funciones racionales en infinitas variables, ya con coeficiente en R. ¿Ya? Uno puede definir justamente un orden dentro de ese conjunto de polinomios, perdón, un conjunto justamente de funciones racionales, ¿ya? Y uno va definiendo justamente un orden entre las potencias justamente de las variables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno adopta que la variable x2 es mayor que x1, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y en el fondo uno lo que hace es definir, perdón, es definir justamente el orden, ¿ya? A partir del coeficiente justamente del grado mayor. ¿Ya? Entonces uno puede definir este orden, ¿ya? Dentro justamente del cuerpo de fracciones, que es el cuerpo de funciones racionales en infinitas variables. ¿Ya? Y uno puede definir justamente un orden de esta manera. ¿Ya? Y lo que uno tiene es que este orden es un orden arquimediano, entonces
El ejemplo clásico es tomar justamente la completación, perdón, justamente de este cuerpo, con respecto a la topología que induce el orden. ¿Ya? Bueno, y en este es como ejemplo clásico. Este lo construyó Hans Keller en el año 80. ¿Ya? Y aquí sobre este cuerpo se han estudiado muchas cosas. Operadores de espacios definidos justamente en estas funciones, perdón, en este cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, agradezcamos, muchas gracias Héctor por tu charla completa. No, gracias a ustedes por la invitación. Y No. bueno, un aplauso virtual para Héctor. Bueno, con esto finalizamos el coloquio de hoy día y va a haber nuevos coloquios. Le voy a pedir a Aldo, por favor, que me mande un nombre, un título para programarlo. Tengo que ponerme de acuerdo con la persona que va a hablar al final de este mes. Voy a mandar la programación en general que tengamos o que desarrollemos para que quede como registro y la tengamos presente. Bueno, muchas gracias a todos por participar en este coloquio y nos vemos en un próximo coloquio del Departamento de Matemáticas.